y a todas. Vamos a dar inicio a esta sesión de estudio del libro del texto de un curso Milagros. Continuamos con el capítulo 9 y vamos a estudiar la última sesión, que es la sesión 8, llamada La grandeza en contraposición a la grandiosidad. Esto se encuentra en la página 197 de la edición antigua o la página 202 de la 9. Ahora, la semana pasada habíamos avanzado hasta los 7 primeros párrafos y habíamos quedado de continuar con el octavo. El octavo, este párrafo octavo que está en la página 199 o 204 de la edición nueva. Voy a hacer un breve resumen de los 7 primeros párrafos, que fue un poco traumática la sesión de la semana pasada porque se me caía varias veces mi internet. Así que voy a hacer un pequeño repaso donde básicamente quiero reiterar que la metodología del curso siempre es contraponer opuestos. O sea, los conceptos que utilizamos en el mundo, que utiliza nuestro ego, con el que utilizaría el Espíritu Santo o la reinterpretación que el Espíritu Santo hace en función de ayudarnos a reconocer nuestra propia verdad. Así que aquí pone dos términos en contraposición: la grandeza y la grandiosidad. O sea, la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Y básicamente pues nos va a decir que la grandeza es de Dios y solo de Él, y obviamente que por defecto entonces la grandiosidad va a ser del ego, y eso nos lo va a explicar a lo largo del texto, ¿no? Y nos va a decir que cuando nosotros somos conscientes de la grandeza de Dios, que también que se encuentra en nosotros por ser hijos de Dios, cuando somos conscientes de esa grandeza, automáticamente pues vamos a abandonar al ego, porque pues su insignificancia va a ser perfectamente evidente para nosotros. Pero a la vez el ego, aquí nos lo muestra como si fuera un ente aparte de nosotros, pero es desde el punto de vista de la pedagogía del curso, entra a la defensiva, se siente atacado y va a tratar de reaccionar. Y la manera de reaccionar es ofreciéndonos una alternativa a la grandeza, que es la grandiosidad del ego. Y nos dice en el párrafo 6 de la en la oración 6 del primer párrafo, la grandiosidad del ego, la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. Entonces habría que preguntarnos en qué consiste la grandiosidad. Y la grandiosidad es una autoexaltación que se hace el ego a sí mismo. Es una autoexaltación de sentirme un ser especial. Una de las características del ego es el pensamiento y el sistema de creencias de sentirme especial, diferente, mejor o superior a los demás. Entonces, aquí nos dice que el propósito de la grandiosidad es encubrir la desesperación del ego al verse, digamos, como opacado o desdibujado o deshecho por la grandeza de Dios, cuando yo reconozco esa grandeza en mí. El ego nos lleva entonces de dos opuestos. De un lado, la sensación de pequeñez, de insignificancia y de ser muy vulnerables, a su otro extremo, que sería la grandiosidad, donde me siento superior, grande, mejor en todo sentido, más rico, más hermoso, bueno, más sano. Siempre me estoy comparando, ¿no? Y esa comparación es una forma de ataque. Por eso nos dice en la oración 5 del párrafo 2, la esencia de la grandiosidad es la competencia, ¿no?
O sea, siempre estoy compitiendo con los demás, demostrando que soy mejor que los demás. Por eso me autoexalto y me muestro como mejor o superior a mis hermanos en cualquier área de la vida o de este mundo. Y concluye que la grandiosidad siempre implica un ataque. Si yo me siento superior a alguien, pues ese a alguien lo voy a calificar de inferior. Y lo que es inferior, pues obviamente que lo descalifico y lo ataco. Entonces nos dice que es un intento ilusorio por eclipsar, pero no de deshacer. Eclipsar es que yo trato de sobrepasar a los demás, pero no deshacer, que es la apuesta del Espíritu Santo a través del perdón, deshacer el sistema de creencias del ego, ¿no? Nos dice que el ego no sabe la diferencia entre la grandeza y la grandiosidad, ¿no? Y la grandeza implica los impulsos milagrosos, en cambio la grandiosidad las extrañas y egocéntricas creencias que el ego ha inventado, ¿no? Y que el ego, cuando se siente amenazado, la única manera de responder es atacar, o cuando siente que la amenaza lo sobrepasa, entonces se retira temporalmente para atacar más tarde, ¿no? Pero esa es la condición. Ahora, si yo acepto la oferta del ego, la grandiosidad, pues me voy a autoexaltar, me voy a sentir fuerte, me voy a sentir superior y entonces procedo a atacar, no voy a esperar, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dice así? Luego nos va a hablar de que la grandeza, podemos bendecir desde la grandeza y en esa condición la grandeza en nuestra abundancia. Y en la medida que bendecimos, pues lo vamos a conservar en nuestra mente y así nos protegemos de las ilusiones porque permanecemos en la mente de Dios. Y nos recuerda que no podemos estar en otro lugar excepto en la mente de Dios. Pero cuando nos olvidamos de que permanecemos en la mente de Dios, nos podemos desesperar y atacar. O sea, cualquier olvido de nuestra verdadera identidad, de nuestro verdadero origen, le da pie al ego para actuar en nuestra mente y llevarnos pues a la desesperación o al ataque. O sea, eso es un llamado a atención. No podemos olvidar en ningún momento nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera valía. Entonces, nos recuerda en el párrafo 6 que el ego depende exclusivamente que estemos dispuestos a tolerarlo, o sea, a aceptarlo. O sea, cuando aceptamos al ego en nuestra mente, pues nos vamos a desesperar eh, y también vamos a atacar. Pero cuando nosotros recordamos la grandeza de Dios, esa es nuestra verdadera respuesta frente al ego, ¿no? Bueno, la verdad y la pequeñez se niegan mutuamente, o sea, la pequeñez sería la característica del ego y la verdad va a representar la grandeza y la pequeñez y la grandiosidad. Y luego nos vuelve a advertir, cuando pierde la conciencia de tu grandeza es que la has reemplazado con algo que tú mismo inventaste. En este caso, la grandiosidad, la autoexaltación o el sentirme muy pequeño y muy vulnerable. Son las dos digamos, los dos opuestos en los cuales se mueve nuestro ego, desde la pequeñez y la vulnerabilidad a la grandiosidad y el ataque. Eh, Nos va a recordar que la grandeza nunca nos va a engañar porque representa la verdad, pero las ilusiones siempre lo van a hacer. Las ilusiones siempre serán engaños. Eh, y dice que no podremos triunfar si vamos a estar exaltados. Y cuando estamos exaltados, vamos a buscar a otros que se autoexalten con nosotros, o sea, nos glorifiquemos como ego, nos autoexaltemos mutuamente. Eso es lo que hacemos. Básicamente, eso fue lo que vimos la semana pasada, así que le vamos a dar continuidad con la lectura del párrafo 8 para pues, darle término al estudio de esta sesión
con la cual también terminamos el capítulo 9 del libro del texto. ¿Quién nos quiere colaborar con la lectura del párrafo 8 de esta sesión? Yo lo leo, Oscar. Buena tarde. Buenas tardes, Lilia. Muchas gracias. Adelante. Dice, es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. El orgullo no producirá milagros y te privará, por lo tanto, de los verdaderos testigos de tu realidad. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo, porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó, porque lo que Él creó es su gozo. Muchas gracias, Lilia. Buenas tardes. Preguntas o comentarios en este párrafo 8. Si notan, en este párrafo introduce un término nuevo que lo equipara con la grandiosidad, y es el orgullo. El orgullo y la grandeza. Ya no habla de grandiosidad, sino de orgullo, porque una forma de autoexaltación es el orgullo. Yo me siento muy orgulloso porque, qué sé yo, soy más rico, más famoso, más poderoso que otros. Es una de las formas de autoexaltación, que es una de las características de la grandiosidad. Entonces, este párrafo nos va a decir que la grandeza que corresponde a la verdad y al amor se puede compartir, o sea, siempre los atributos de Dios, empezando por el amor, se pueden y se deben compartir. En cambio, las características del ego no se comparten. El ego posee, retiene, controla, acumula, defiende, ¿no? En este caso, el orgullo no se puede compartir, se considera como su propio patrimonio, diferente al amor o a la bondad, etcétera, ¿no? Y también nos va a decir que el orgullo no va a producir milagros, o sea, solamente la grandeza produce milagros. ¿Por qué la grandeza produce milagros? Porque es para todos, y no para unos pocos o para alguien en exclusivo. Los milagros son una bendición para todos mis hermanos. Cuando yo me vuelvo un obrador de milagros, esos milagros que estoy obrando son para toda la filiación, no es para mí exclusivamente. Por eso es que se comparte, ¿no? En cambio, el orgullo me va a privar de los testigos de mi propia realidad. ¿Qué es lo que me está hablando de los testigos? Los testigos son mis hermanos. En la medida en que yo les ofrezca amor y paz, estoy mostrando mi verdadera identidad. Y esa verdadera identidad como hijo de Dios la van a percibir mis hermanos y van a dar testimonio de ello. Van a dar testimonio a través de amor, de paz o de gratitud. Eso no lo puede hacer el ego. El orgullo no se puede compartir. Por eso el orgullo solamente da testimonio de quien proclama su orgullo, ¿no? No sé. Y lo otro es que también aquí es muy importante, es que lo que yo haga desde la grandeza, o sea, desde el amor, desde la paz, desde la dicha, desde la plenitud y la abundancia, siempre va a generar gozo, dicha o alegría en mis hermanos. Por eso nos dice que la verdad no está velada ni oculta.
O sea, nunca ha estado velada y oculta. Pero para nosotros aparece velada y oculta precisamente por el sistema de creencias del ego. Pero en realidad no está ni velada ni oculta. Pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleve a sus testigos. O sea, si yo soy capaz de llevar alegría y felicidad a mis hermanos, eso hará evidente la verdad, ¿no? La hará evidente. Y eso pues permitirá que ellos me la muestren, ¿no? O sea, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleva a sus testigos, o sea, a mis hermanos, que son quienes te la mostrarán, me la mostrarán. Cuando mis hermanos reciben alegría, felicidad, paz, amor, me van a mostrar eso mismo a mí. Esos son los testigos. Ellos dan testimonio de tu grandeza, o sea, esos testigos dan testimonio de mi grandeza, o sea, van a permitir afirmar en mi mente el sentido de la grandeza que yo he heredado de mi padre, ¿no? Y no sucede lo mismo con el orgullo. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre este párrafo 8? Ni pregunta ni comentarios. Entonces, No. vámonos para el párrafo 9. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 9? Yo puedo leerlo, Oscar. Adelante, Elida, y gracias. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigos ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que Él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza. Pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella. Muchas gracias, Elida. ¿Preguntas o comentarios sobre este párrafo 9? Sí, a mí me parece que todo esto que estamos leyendo, si yo hago, digamos, Antes se utilizaba este término, leer entre líneas. Se me está notificando con muchísima claridad, con mucha prolijidad, cuando me experimento en el ego, en definitiva. Porque nosotros, a través de la práctica de las lecciones, la lectura del libro de texto, ya tenemos, se podría decir, como otras veces, una cantidad de contenidos teóricos, palabras, términos, conceptos, pero la invitación es a la práctica, ¿no? Entonces, acá hay una descripción minuciosa de algo que pudiera ser muy evidente, ¿no? A mí me suena eso. Que me aclaren la diferencia entre grandeza y grandiosidad es un poco... a primera vista pudiera parecer muy simple, pero si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que en nuestro lenguaje cotidiano, por lo menos aquí en Argentina también se utiliza la palabra, ¿no? Bueno, mirá qué delirio de grandeza, decimos, ¿no? Ahora, como decía, leyendo entre líneas, se me está diciendo que me describe prolijamente Jesús cómo me experimento diariamente. O sea, así de simple. Y aunque parezca simple la diferenciación, se me está diciendo, está alerta, está vigilante. Porque yo me puedo poner colorado,
De decir, no, pero yo, mire, maestro, la verdad no me experimento con, o sea, no me creo más que los demás, no, pero la verdad es que sí. Y la verdad es que la grandiosidad como bueno, la grandiosidad es parte del especialismo, es un componente más, ¿no? Ujú. Bueno, eso. Porque si no, a mí me pasa que, a ver, así como voy con mucha fluidez en partes del texto, en otras me clavo, ¿no? Y si no, me quedo pensando ahí ya, como te estoy diciendo, es muy obvio lo que se me explica, pero no. Te me está tocando el hombro y me está diciendo, si te lo digo es porque te hace falta que te lo diga, si no, no te lo diré. Ujú. Espero, espero, espero haber podido expresarme bien. No, tienes razón, Joaquín. Yo la semana pasada, no sé si se acuerdan que traté de explicar eso. El curso de milagros hace un ejercicio por reinterpretar muchos conceptos del mundo, sobre todo de la teología cristiana, eh, y les da un nuevo significado. Pero hay momentos que es difícil diferenciar esos significados frente a lo que aparece en el diccionario. Ese caso aparece con el término grandeza y grandiosidad, porque el diccionario nos va a decir que es algo que es grande en sentido de tamaño, ¿no? De volumen, de todo. Y la grandiosidad es una cualidad de la grandeza, o sea, casi que es una tautología en las definiciones del diccionario. Ya cuando se entra en definiciones psicológicas o teológicas, comienzan a haber unas ciertas diferencias eh, que aparentemente son sutiles, pero que nos va a poner digamos, en una situación en que tú tienes que, eh, digamos, eh, asumir ese léxico del curso para que puedas seguir entendiendo el curso. Ahora, el término grandeza y grandiosidad, el curso no lo utiliza con tanta frecuencia como va a utilizar la palabra perdón o expiación o qué sé yo, revelación, resurrección, etcétera, ¿no? Eh, pero, pero sí que siempre nos va a obligar, y por eso cuando uno estudia esos términos en el curso de milagros, pues es bueno irse a buscar en el diccionario o en la Biblia, porque digamos que es la fuente teológica sobre el cual el curso construye su reinterpretación metafísica, para poder alcanzar a entender esos términos y ver en qué se diferencia, ya sea desde el punto de vista del diccionario de la Academia de la Lengua, desde el punto de vista de la Biblia o desde el punto de vista de las escuelas de psicología, por lo que el curso pues trabaja, es un tratado de filosofía y psicología espiritual, ¿no? Así que, por ejemplo, en el diccionario, además de decir pues, que grandeza es lo de grande y volumen y grandiosidad es una cualidad de la grandeza, nos va a decir que el verdadero valor y grandeza de una persona está en su compasión, bondad y amor, ¿no? Eh, y en la Biblia, pues dice que la majestad está en Dios, nos dicen que es una manera de decir eh, grandeza, ¿no? La majestad está en Dios, dicen los salmos, ¿no? O Jehová reina y se vistió de su magnificencia para hablar de la grandeza de Dios. Está en Isaías, ¿no? Eh, pero en psicología, y eso fue lo que yo llamé la atención la semana pasada, ya la grandiosidad tiene una definición. Entonces ya el curso, cuando habla de grandiosidad, se está refiriendo al ego y en la psicología sí que lo considera y lo definen grandiosidad aquellas personas con trastorno de personalidad narcisista que sobreestiman sus capacidades y exageran sus logros. O sea, lo que el texto nos está diciendo de autoexaltación,
¿no? Entonces, la grandiosidad que el curso nos plantea equivale al narcisismo, a esa autoexaltación, ¿no? O sea, de ser demasiado prepotentes, ¿no? De tener una necesidad excesiva de llamar la atención, de exagerar sus propios logros, de mostrar pues preocupación por sus fantasías, con tener éxito, belleza, ser muy inteligente, poseer poder o usar a los demás para beneficio propio, ¿no? Para su propia grandiosidad, ¿no? Entonces, ese es otro ejercicio que al que yo lo llamo cuando nos encontremos con determinados términos en el curso, ¿no? Cuando nos encontremos con determinados términos en el curso, eh, no lo pasemos de largo, sino que en un estudio más juicioso veamos qué significan en el diccionario o veamos qué significa en la Biblia o en la tradición religiosa católica, porque muchas cosas que el curso reinterpreta ya no están en la Biblia, sino en la teología cristiana o católica o en la psicología, ¿no? Para que podamos, digamos, coger los términos que el curso nos quiere transmitir y que se construya, digamos, en nuestro nuevo lenguaje que reinterpreta, digamos, la realidad de este mundo. Ese sería como el ejercicio. Y entonces aparecería como obvio, como dices tú, Juki, pero que tiene sus matices, ¿no? Que tiene sus matices y es bueno ver de dónde vienen esos términos y a qué apunta, ¿no? A qué apunta. Ahí Elías está pidiendo la palabra, adelante. Sí, quería comentar, bueno, a mí la palabra grandioso me suena también a idolatría, porque si es la palabra grandiosa o grandioso, ¿no? Como la palabra misma, si uno la separa, y es más, acá en la Argentina decimos qué grandioso, como diciendo te admiro, es algo que realmente nos habla de especialismo, ¿no? Sí, el Pero hay, concierto estuvo grandioso. claro, exactamente. Usamos esa palabra acá, por lo menos en la Argentina la usamos. Yo creo que la usamos más que grandeza. Eh, pero además quería decir que recuerdo cuando yo estudiaba programación neurolingüística en la PNL, ellos explicaban que son expertos en comunicación, ¿no? Que hay palabras que definen conceptos muy concretos. Uno dice mesa y en la mente de un ser humano aparece una tabla con 4 patas, ladrillo, taza, qué sé yo. Pero hay palabras, eh, y esta es una de ellas, como felicidad, amor, dicha, humildad, que requieren que quien las dice y las utiliza, o sea, el sujeto, explique de qué está hablando, o sea, defina lo que está diciendo, porque si no, no nos entendemos. Podemos estar hablando de cosas totalmente diferentes usando la misma palabra. No, palabras abstractas o ideas abstractas. Y me parece que además, en el contexto del curso de milagros, Jesús lo que hace es aclarar qué significa esa palabra justamente en el contexto del curso de milagros, porque si no también estaríamos hablando un idioma diferente. Los mismos practicantes o estudiantes de un curso de milagros. Entonces Jesús se toma el trabajo detalladamente de explicar, por ejemplo, palabras como humildad, que además para el mundo son tan diferentes, ¿no? Mismo expiación, que vos tantas veces nos has explicado la diferencia entre la expiación del mundo y la expiación del curso, y muchos otros. Entonces, a mí me parece que es importante que tengamos claro los estudiantes cuando decimos estas palabras tan abstractas a qué nos estamos refiriendo, lo tengamos bien claro. Eso quería comentar. Muchas gracias, Elías, por su reflexión, sí, muy acertada. Bueno, ¿alguien más? ¿Un comentario, reflexión sobre lo que hemos estado hablando? ¿O sobre el párrafo 9 que se acabó de leer? Venga, a ver.
No, incluso, pues, aquí retomando incluso lo que dice Lida, en la primera oración del párrafo 9 nos está planteando el tema de la relación entre grandeza y humildad, ¿no? Y nos parece que nuestra grandeza no es arrogancia, ¿no? Porque Dios mismo da testimonio de ella, o sea, Dios nos la dio, nos la entregó y siempre nos la va a reflejar, ¿no? En cambio, la grandiosidad del ego, al no ser real, al ser ilusoria, pues no tiene testigos, ¿no? Pero luego hay una cosa que es muy importante y es el papel del Espíritu Santo que aparece en la oración 4. Pero en el anterior nos dice que qué beneficio se podría derivar de qué, pues de la grandiosidad, ¿no? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo solamente puede usar aquello que tenga algún beneficio para nosotros y lo va a reinterpretar. Y el Espíritu Santo solo puede transformar aquello el que es la voluntad de Dios. Si eso, si no es la voluntad de Dios, no existe en absoluto. O sea, el Espíritu Santo coge cualquier término y lo va a reinterpretar. Recordemos cómo reinterpreta la expiación o cómo reinterpreta el perdón o la resurrección, bueno, o cómo está reinterpretando el tema de la grandiosidad y la grandeza. Solamente si lo puede usar en beneficio nuestro, ¿no? Lo puede transformar como parte de la voluntad de Dios y eso es real. Pero si no, si el Espíritu Santo no lo puede usar, es porque no existe en absoluto. Y en ese sentido concluye que la grandiosidad es algo ilusorio, o sea, por lo tanto, y que su propósito es reemplazar tu grandeza. Entonces, por lo tanto, la grandiosidad no existe en absoluto desde esta perspectiva y esta reinterpretación que nos hace Jesús. Y nos recuerda que lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado, porque eso que Dios crea es inmutable, no está sujeto a cambios. Entonces, Dios ha creado a su Hijo y lo ha creado también con los atributos de la grandeza, el amor, la paz y la dicha, y eso es inmutable, eso no va a cambiar, eso no puede ser reemplazado. Luego, aquí en la oración última, la 8, hay un tema que se presta a mucha confusión, que es Dios está incompleto sin ti porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella. Entonces, esa manera como está redactada se presta a mucha confusión porque daría la sensación de que Dios está incompleto, ¿no? Y la completud de Dios, la plenitud de Dios, la integridad de Dios no está en cuestión, ¿ves? La mejor manera de haberlo escrito sería, en vez de decir Dios está incompleto, diría Dios estaría incompleto sin ti porque su grandeza es total, pero pues Dios es completo y nosotros nunca nos hemos separado de Dios, por eso su grandeza es total y no está cuestionada. Pero es una manera como pedagógica de tratarnos de explicar la relación del padre con el hijo. Pero digamos que esos giros literarios que hay veces tiene el curso que pueden generar confusión, ¿no? Y este es una de esas oraciones que tienen esa dificultad. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo 9? Bueno, si no hay pregunta o comentario, entonces vámonos para el 10. ¿Quién nos colabora con el párrafo 10? ¿Puedo leerlo, Oscar? Gracias, Hooking. Ahí vamos. 10º párrafo. Tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella, y mientras lo dejes desocupado tu eterno puesto, aguardarás simplemente tu regreso.
Dios te recuerda esto a través de su voz y Él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente. Mas no las reconocerás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino, ni puedes reemplazarte a ti mismo. Dios, que conoce tu valía, no lo permitiría y, por lo tanto, no puede suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no solo en la tuya. Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia porque es la negación de la arrogancia. Aceptar tu pequeñez es arrogancia porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. Muchas gracias, Cookie. Esclarecedora última oración, ¿eh? Ahí va. Ujú. Aclara muchas cosas. Así es, así es. ¿Tenemos preguntas o comentarios? O preguntas o comentarios sobre este párrafo 10. Digamos, esto tiene la intransigencia y la contundencia a la que ya nos tiene acostumbrados un curso de milagro. Porque mirá qué sutileza, ¿no? Yo puedo mentirme a mí mismo. De hecho, me gana un sentimiento de, uff, esto es mucho para mí, ¿no? Eh, Cómo yo puedo ser el salvador del mundo, cómo mi santidad bendice al mundo, ¿eh? Cómo que tengo un lugar en el cielo, cómo que soy irreemplazable. Y lo único que estoy haciendo es otra vez reemplazar con un juicio mío, fabricar con un juicio mío, intentar velar lo que Dios me está diciendo que soy. Ujú. De ahí que sea tan importante establecer que la verdadera humildad es aceptar lo que me está diciendo Dios. Y que luego va a intentar que yo piense que soy arrogante por decir esto, ¿no? No sé, eso es lo que entiendo Se yo. le puede calificar de arrogante. Claro, exacto. Cuando yo me digo, yo soy el perfecto hijo de Dios, entonces el ego me va a decir, eso es arrogancia porque nadie es perfecto en este mundo, Exacto. ¿no? Entonces, aquí el curso nos va a dar otra lectura y es que reconocer mi propia realidad, mi propia verdad, no es arrogancia, es simplemente reconocer lo que soy. Y ese reconocer lo que soy, pues es la verdadera humildad, ¿no? En cambio, la arrogancia es tratar de demostrar lo que no soy, que es la grandiosidad o la autoexaltación o el sentirme especial o diferente, que es el tema o el aspecto del ego que estamos estudiando en esta sesión, ¿no? Mm, así es, muchas gracias, Juque. ¿Alguien más sobre este párrafo? Escuchándote, Oscar, de que dice el ego que no, que porque aquí nadie somos perfectos, a mí me dice, ¿qué? Tú, el Hijo de Dios, tú, la gloria de Dios, tú, un miserable pecador, ¿qué te Ujú. estás creyendo? Y ahí viene un dolor agudo. Mil gracias. Sí, sí, sí. Sí, el tema de la culpa es un tema muy poderoso, que lo tenemos muy, muy interiorizado. E incluso la lesión de hoy tiene que ver con eso. Dios Sí, no me ha condenado y por lo tanto yo tampoco me he de condenar. O sea, en sí. ningún momento Dios me ha dicho que yo soy culpable y pecador, ¿no? Y por lo tanto yo tampoco me tengo que declarar culpable y pecador. Tampoco me tengo que sentir insignificante, pequeño, disminuido o sin valía. Ese es un tema que lo tenemos muy, 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 muy metido en nuestro inconsciente y es de las cosas que más nos cuesta sanar, eh, reconocer nuestra verdadera valía.
y que esa valía no está en cuestión porque nos la dio Dios, no la hicimos nosotros, no nos la inventamos nosotros, no la reivindicamos nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Pero eso nos cuesta mucho precisamente porque el ego siempre nos ha vendido la idea de la pequeñez, de la insignificancia, de ser pecadores, ¿no? Y por lo tanto, no merecedores del amor, de la paz de Dios o la dicha de Dios, no merecedores del reino. ¿Ves? Yo también recuerdo la primera vez que tuve en contacto con el curso y una de las hermanitas me dijo esas palabras exactas, es la santa e inocente hija de Dios. Bueno, yo sentí, o sea, no lo puedo explicar, fue un rechazo total a las palabras que ella estaba diciendo. Y qué amoroso es que con tanta insistencia, ¿no? Y tanta enseñanza del curso, ya eso hoy en día, no es que quizás lo acepte, porque bueno, si lo acepte ya totalmente lo entendería y lo viviría diariamente, sino que es un trabajo que vengo haciendo, pero por lo menos ya lo siento amorosamente como palabras de Jesús dirigidas hacia mí. Porque recordar esa primera vez que me dijeron esas palabras era rechazo total, rechazo total. Pero bueno, Sí, tanto te pones a la que defensiva, ¿no es aversión. cierto? Sí, sí. No, incluso llegué a pensar, está loca, ¿cómo me dice eso? O sea, ¿cómo yo voy a ser la santa hija de Dios? Y bueno, sí, realmente es mucho de nuestra enseñanza desde pequeño, más bien se nos inculcó. Yo siempre recuerdo cuando estaba pequeña y me llevaban a las misas, ¿no? Entonces uno empezaba, bueno, por mi culpa, y lo que tú estabas mencionando, El yo maestro, pecador, con el golpe de yo pecho, sí. no soy digno de que entres a mi casa. Todo eso es impresionante porque es separación, y eso se va metiendo en el inconsciente. Y imagínense, si uno está expuesto a esa información toda su vida desde pequeño, es algo que arropas y lo abrigas y bueno, te sientes efectivamente algo muy lejano de Dios. Sí, así es, así es. Eso se vuelve muy, muy difícil de sanar. O sea, está tan metido en lo profundo de nuestra mente, de nuestro inconsciente, que sanar ese tema de la poca valía que creemos tener porque nos sentimos culpables, eh, retrasa mucho nuestra sanación, ¿no? Y por eso el curso resalta mucho nuestra verdadera valía y la está trabajando en este párrafo en particular, ¿no? Dice, eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. O sea, es que Dios y yo somos uno. Somos una extensión de Dios y por lo tanto, en ese sentido, como extensión de Dios, somos irreemplazables porque no somos algo separado del Padre. Somos su extensión. Y dice, nadie más puede ocupar tu lugar en ella, en la mente de Dios. O sea, nadie. Obviamente que ese nadie incluye al ego, ¿no? Y mientras lo dejes desocupado, que en este caso sería metafórico, porque metafísicamente seguimos en la mente de Dios, ¿no? Tu eterno puesto simplemente aguardará tu regreso. Dios te recuerda esto a través de su voz, o sea, a través del Espíritu Santo, y Él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente, ¿no? O sea, el Espíritu Santo siempre va a mantener a salvo, digamos, ese recuerdo de Dios en nosotros, en nuestra mente. Pero hay un tema en este mundo que es más no las conocerás, o sea, las extensiones de amor, del amor de Dios en nuestra mente, no las conocerás hasta que regreses a ellas, o sea, hasta que decidas regresar a mi hogar, eh, hasta que sea regresar a Dios, ¿no? No puede reemplazar al reino ni puede reemplazarte a ti mismo. O sea, yo no puedo, así en sueño lo piense, yo no puedo reemplazar al reino, ni cambiarlo, ni modificarlo, ni puedo reemplazarme a mí mismo, ni puedo cambiar mi naturaleza. Esa ya fue dotada tal como Dios me creó. O sea, semejante al Padre y eso es inmutable, eso no cambia. Solamente lo pienso y lo creo en, digamos, en el sueño de la separación.
pero metafísicamente eso no ha ocurrido, ni puede ocurrir, ni va a ocurrir. Y dice, Dios que conoce tu valía no lo permitiría y por lo tanto no puede suceder. Es una manera de decirnos que obviamente que Dios no lo permitiría, que no, pero pues eso ni siquiera se atraviesa por la mente de Dios, porque la plenitud de Dios, la integridad de Dios es tan total que ni siquiera por su mente podría pasar la posibilidad de que eso pudiera suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no solo en la tuya. O sea, eso para reafirmar que no depende de nosotros nuestra valía, sino que depende de Dios y Él ya la estableció. Y lo que Dios establece no lo está cambiando. Dios no sufre de cambios emocionales, temporales, ¿no? Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia porque es la negación de la arrogancia. O sea, aceptarme tal como Dios me creó es simplemente reconocer mi propia verdad, mi propia valía. Y en ese sentido, pues es una manera de negar la arrogancia del ego o la grandiosidad del ego, que es el tema que estamos viendo en esta sesión. Aceptar tu pequeñez es arrogancia porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. O sea, aceptar mi pequeñez es arrogancia porque la evaluación, el juicio que yo hago de mí mismo, ¿no? Creo que es más válido, ¿no? Más acertado y más real que la de Dios. Y en ese sentido se convierte en arrogancia, porque creo desde mi ego que estoy desafiando a Dios. Los juicios que yo haga de mí mismo son los juicios que hace mi ego, ¿no? Pero no es el juicio que tiene Dios de su Hijo, que es de perfecta inocencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre el párrafo 10? Si no lo hay, vámonos para el 11. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 11? Yo lo hago. Adelante, Taina. Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía y ésta no necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía. Simplemente es. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo dirá. Pero no tengas miedo de su respuesta, pues procede de Dios. Es una respuesta exaltada por razón de su origen y como el origen es verdad, la respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada a lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. Muchas gracias, Taina. De nada, maestro. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? A mí me parece que este es un tema, como tú lo dijiste, Oscar, muy importante, porque está hablando de nuestra valía, y como tú bien dijiste, la mayoría de nosotros, no sé si todos, no lo podría afirmar, tenemos algún conflicto de desvalorización. Mm. Y en el cuerpo, fíjate que en la simbología del cuerpo, los problemas de huesos están vinculados a la desvalorización. O sea, la estructura ósea es como nuestro cimiento, ¿no? Es sobre lo que se construye el resto del cuerpo. Cuando hay algún problema óseo, el que sea, inclusive de articular, está vinculado a un problema de desvalorización, en distintos ámbitos, pero finalmente es desvalorización. Ahora, yo no espero poder poner en palabras esto que me vino, esta idea, ¿no? Porque cuando nosotros leemos esto, nos parece, lo hallamos que tiene lógica, que Dios tiene razón, que efectivamente nuestra valía
la estableció Él y nosotros, ¿cómo podemos poner en duda algo que Dios creó? Nos creó y nos creó valiosos. Pero a la hora de interactuar en el mundo, se nota la desvalorización. Entonces, a mí me parece que hay un plano, que es el plano emocional, que si no lo atravesamos, espero ser clara en lo que quiero decir, si no atravesamos y miramos la emoción asociada a la desvalorización, no podemos, si no pasamos ese campo y miramos la emoción o el sentimiento que nos produce sentirnos desvalorizados, no podemos pasar el plano mental. La emoción es como, si no la vemos, el plano mental queda eclipsado, ¿no? Yo esto lo aprendí en la práctica de yoga. Primero hay que conectarse con el cuerpo, reconocer que tengo un problema óseo, por ejemplo, pasar a la emoción que me produce eso, la impotencia, no sé, por ejemplo, que tengo un problema óseo, lo primero que aparece es no me puedo mover, me duele, dolor. Y si no lo atravesamos, no llegamos a darnos cuenta que el problema es que no nos sentimos valiosos. Entonces, es como que no llegamos a perdonar eso y siempre subyace ahí, como bien profundo en la mente ese conflicto, y que hasta que no lo resolvamos, de acá no nos vamos. No sé si puede ser clara. No, no, y creo que fuiste muy clara. O sea, yo lo podría mencionar en otros términos. O sea, A ver, la sanación nunca será plena si todavía subyace una gota de culpa en nuestra mente, ¿no? Por eso algunas prácticas de perdón como que vuelven a aparecer el tema otra vez, o sea, pero esto yo ya lo perdoné, pero este tema vuelve a mi mente. Y es eso que tú has dicho, no atravesamos completamente ese conflicto particular, no lo atravesamos precisamente porque, porque no hicimos bien ese proceso del perdonar. O sea, porque no duele, porque por llegamos ahí a lo no, más profundo claro, del conflicto, no llegamos a porque la causa. Entonces, de pronto le dimos vuelta, de pronto le mordimos un pedacito a la culpa, pero no la mordimos toda. Y es por eso también que tú dices, duele mirar nuestra propia culpa, porque es mirar nuestro propio dolor y reconocer que nosotros somos los responsables de ello y por lo tanto asumir la responsabilidad. Así que mientras persista todavía, digamos, una dosis de culpa, no vamos a sentir la paz tras el momento de perdonar, ¿no? O va a ser un sentimiento de paz más pequeño, por decir algo, más disminuido, o ¿no? temporal, tal Más vez. temporal, menos profundo, menos radical, ¿no? Eh, es que me acuerdo también en una técnica pues, que yo aprendí hace muchos años, mucho de la tradición, que ve mucho la tradición budista, que es la técnica de Avatar. Ellos tienen un modelo parecido al curso de milagros para deshacer creencias. Simplemente que no interviene el Espíritu Santo, pero es prácticamente el mismo. ¿Ve? Pero, pero para que el modelo funcione, tú tienes que sentir la emoción. Y en el taller que ellos hacen, el taller básico, porque ellos tienen varios talleres y varios niveles, y el taller básico dura 15 días en retiro. Los 2 primeros días están dedicados únicamente a enseñarte a sentir, ¿no? A enseñarte a sentir. Le dedican 2 días únicamente a eso. Muchos ejercicios de aprender a sentir. Y finalmente la técnica es muy parecida a la del curso, o sea, siente la emoción,
la contemplas sin juicios y dices, eso no soy yo, esa es una falsa creación mía, ¿no? Y la sueltas, la apagas, la desconectas, ¿no? La diferencia con el curso de milagros es que se la entregamos al Espíritu Santo e invocamos su presencia y su ayuda, pero en lo demás tiene eso y el tema del sentir. Y eso es más o menos lo que estamos llegando a esa conclusión en la reflexión que hace Lida. O sea, si yo no siento esa culpa, esa emoción, ¿no? Y no la miro de frente, que el curso sí que nos dice que la tenemos que mirar de frente y que eso puede ser doloroso. Si yo no hago eso, no voy a lograr un perdón profundo y por eso nos toca volver y volver sobre el mismo tema hasta que logremos sanarlo, ¿no? Ese era como lo que yo quería mencionar sobre la importancia de vernos y sentir lo que estamos viendo para poderlo perdonar. No es un ejercicio intelectual. Si se vuelve un ejercicio intelectual, queda como un ejercicio intelectual que ya es un avance para que por lo menos conozcamos la técnica, ¿no? Pero la técnica hay que meterle sustancia. Y la sustancia es esa culpa, esa emoción de culpa o de miedo o de ataque o de frustración o de resentimiento, lo que sea. Ese volver al momento en que se cometió el error es revivir esa emoción. En cierta manera es revivirla para poder reconocerla que es irreal y que ya no la quiero más en mi mente y la saco de mi mente y se la entrego al Espíritu Santo. Se trata de eso. Esa es la médula del perdón. Si no llegamos ahí, no vamos a lograr el perdón verdadero y nos vamos a demorar mucho más, ¿no? Sí, y tiene contacto con esto que hablamos, me parece, de la grandiosidad, porque cuando llegamos a ese punto de dolor, podemos ahí caer en la trampa de exaltarnos, como para contrarrestar ese dolor, y ahí otra vez volvemos a cero, ¿no? Ujú. A ver, no logré cogerte bien ahí la reflexión. Digo que muchas veces puede pasarnos que cuando llegamos a ese punto de querer mirar la emoción, es tan doloroso que lo que elegimos es como subirnos a un pedestal, sentir la grandiosidad, exaltarnos, como para contrarrestar el dolor que produce, el dolor parece una caída, como sentirnos vulnerables. Duele demasiado la desvalorización. Al Hijo de Dios, ¿cómo no le va a doler terriblemente desconocerse a tal punto de sentirse desvalorizado, que no vale? Ujú. Entonces, buscamos contraponer eso por compensación. Y nos exaltamos, que es una fantasía y una ilusión, pero es la trampa para no conectarnos con ese dolor, que hay que atravesarlo, como tú dices, Ujú. que hay que atravesarlo. Sí, sí, hay que atravesarlo. Eso es muy cierto. Hay un pasaje en el curso de milagros donde dice que cuando nos vemos internamente, hay veces nos da horror lo que estamos viendo y entonces nos echamos para atrás, ¿no? Nos da horror de nosotros mismos. Eh, y ese es un obstáculo, o sea, necesitamos en cierta manera ese coraje, esa valentía, esa decisión de, de mirar con absoluta honestidad esas emociones conflictivas que hay en nuestra mente para poderlas atravesar y sanarlas, perdonarlas, ¿no? Pero, pero sí, uno de los mecanismos de defensa del ego es evitar el dolor, ¿no? Y perdonar implica, en cierta manera, revivir el dolor, ¿no? Volverlo a sentir, volverlo a mirar, poderlo examinar, ya sin juicios, y atravesarlo y entregarlo. Y eso es lo que requiere, digamos, de cierto coraje interior de parte nuestra.
Bueno, ¿alguien más sobre este párrafo 11? Maestro, por sus palabras. Ujú. Yo quiero destacar aquí, bueno, dos cosas. Una, las primeras oraciones del párrafo 11 nos va a hablar algo sobre varias cosas sobre la verdad, que es indivisible, ¿no? Que la establece Dios y por lo tanto no la establecimos nosotros y por lo tanto tampoco requiere defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella, no varía y simplemente es. Y lo que es. O sea, ni se cuestiona, ni se erosiona, ni se ataca, ni se defiende. O sea, la verdad en sí misma no necesita defensa. Nuestra valía no necesita defensa. Simplemente es porque ya la estableció Dios, ¿no? Más sin embargo, en este mundo, como nosotros vivimos en la incertidumbre, en el miedo, en el ataque, ¿no? En la culpa, pues nos va a decir, pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y él te lo va a decir. Obviamente, siempre que le preguntemos al Espíritu Santo, siempre nos va a contestar. Pero no tengan miedo de su respuesta, pues procede Dios. O sea, esa respuesta es la grandeza, ¿no? Tu valía es la misma grandeza de Dios porque Dios la estableció. Y aquí hay un tema muy, muy particular, que es en la oración 7, para que no tampoco nos apeguemos a los términos, ¿no? Nos dice, es una respuesta exaltada por razón de su fuente y como la fuente es verdad, la respuesta también lo es. O sea, es una respuesta exaltada. Que hemos estado hablando de cosas exaltadas a lo largo de esta sesión, la grandiosidad. O sea, la respuesta del Espíritu Santo sobre nuestra grandeza es como exaltada, como de grandiosidad. El Espíritu Santo, nosotros le podemos preguntar cuál es nuestra valía y el Espíritu Santo nos va a responder como con grandiosidad, una respuesta exaltada, pero no le tengamos miedo a ello, no le tengamos porque eso es lo que somos, ¿no? ¿Y por qué? Porque es de la fuente de la cual provenimos y esa es nuestra verdad, ¿no? Así que dice que escuchemos y no pongamos en duda lo que escuchemos del Espíritu Santo, pues Dios nunca nos engañará. Él quiere que reemplace la creencia del ego en la pequeñez, ¿no? Que es donde el ego nos ubica, en la pequeñez, en la vulnerabilidad, en la sentirnos culpables, no merecedores del amor ni del perdón, ¿no? Por su propia respuesta exaltada de lo que eres, o sea, no permitamos que la pequeñez del ego impida que esa respuesta exaltada de lo que somos, pues se expanda y la reconozcamos, ¿no? Y esa respuesta exaltada vamos a reconocerla sin ponerla en duda y tal como es. O sea, aquí ya hay otra reinterpretación de lo que se considera una respuesta exaltada o de la grandiosidad. Y es cuando el Espíritu Santo reconoce cuál es nuestra verdadera valía. Y cuando nos va a responder, va a ser una respuesta de grandeza o de grandiosidad, pero ya en otra perspectiva. Una respuesta exaltada por la naturaleza que somos, dada nuestra condición de hijos de Dios. Así que, si bien es cierto, tenemos unos términos de referencia, grandeza y grandiosidad, también puede haber exaltación de otro tipo, como la que nos hace el Espíritu Santo cuando reconoce nuestra propia valía. En esa parte me parece que es muy interesante para que tampoco es que nos apeguemos literalmente a los términos y comencemos a decirle a un hermano, usted está utilizando mal este término o este otro, usted tiene que decir grandeza y no grandiosidad, sino en qué contexto lo estamos utilizando, ¿no? Yo creo que eso vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, ¿preguntas o comentarios? Ni preguntas ni comentarios.
Entonces damos por terminado el capítulo 9 del libro del texto. Nos felicitamos por este cierre de este capítulo y pasamos al capítulo 11. Así que, ¿quién nos quiere ayudar con el capítulo 11? Es 10. 10, perdón. Estamos en el capítulo 9, que acabamos de cerrar, y iniciamos el capítulo 10 con el tema los ídolos de la enfermedad. Vamos a ver si alcanzamos por lo menos a leer la introducción. ¿Quién nos colabora con el párrafo 1 de la introducción? Yo leo, Fanny. Adelante, Fanny. Los ídolos de la enfermedad. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de cualquier cosa que te está ocurriendo se encuentra en factores externos a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes eludirlas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Muchas gracias, Fanny. Preguntas o comentarios a este primer párrafo de la introducción del capítulo 10. Jesús es muy enfático en la oración 4. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Y yo que digo ser la pobre inocente, la que no sé nada de nada, Jesús, por favor enséñame, porque de verdad no sé nada. Aquí está. Hasta que asumas una total responsabilidad y nada en el mundo puede eximirte de ella, es cuando aprendo a qué vine aquí. O por qué estoy aquí, o por qué creo estar aquí. Ya lo que venga después, las añadiduras, es lo de menos. Así es, Lilia. Muchas gracias por tu comentario. ¿Cómo percibo el tiempo para recuperar la eternidad? Pues este párrafo apunta a eso, ¿no? O sea, si nosotros miramos el párrafo, el párrafo tiene dos partes. Una primera parte es la primera oración. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Y el resto tiene que ver con el tema de cómo interpretamos la relación tiempo y eternidad, pero sobre todo cómo interpretamos al tiempo, ¿no? Ese es el tema. Entonces, nos va a decir que tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente, ¿no? Tanto el tiempo y la eternidad se encuentran en tu mente. Pero recordemos que en el Espíritu Santo o en Dios solamente existe la eternidad, porque el tiempo es una cosa de este mundo. Metafísicamente el tiempo no existe, solo existe la eternidad. Pero cuando estamos separados y estamos en un mundo de opuestos, en un mundo dual como este, entonces siempre estamos en la lógica de los opuestos. Amor, miedo, conflicto, paz, sufrimiento, dicha, etcétera, o eternidad y tiempo, ¿no? Aquí nos está trayendo ese par de opuestos que es eternidad y tiempo,
que están en nuestra mente, o sea, en esta mente separada, en este mundo. Nuestro ego se caracteriza porque se mueve en esa lógica de tiempo y eternidad, pero realmente nos movemos es en la lógica del tiempo. En la característica del tiempo es que las cosas cambian a lo largo del tiempo. O sea, un bebé nace, crece, se vuelve joven, adulto, y luego comienza la vejez y la decrepitud y la muerte. O sea, este mundo es el mundo de los cambios. El mundo de los cambios solamente es posible en el tiempo. En la eternidad nada cambia. Simplemente es. Entonces, esa condición que yo tengo en la eternidad no cambia y es lo que estábamos viendo en la sesión anterior, en la última sesión del capítulo 9, que la valía nos la dio Dios y eso no ha cambiado y eso es. O sea, eso que somos no va a cambiar. En el tiempo nosotros creemos que cambiamos, entonces por eso ofendimos a Dios y somos culpables y no somos merecedores del amor de Dios. Y le tenemos miedo a Dios. Así que cuando nosotros nos inventamos en este mundo tras la separación, creamos el tiempo y el espacio, pero aquí el espacio es lo que va a determinar el mundo de las formas y el tiempo, el proceso que sufren las formas, o sea, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, aquí, si bien es cierto, no está diciendo todavía, como en otros pasajes del curso, que el tiempo no existe, que el tiempo es un invento nuestro, que el tiempo tiene que ver con el ego y nada de esas cosas. En algún pasaje del curso nos dice que es un gran truco, ¿no? Es un truco de magia que nos hemos inventado. Así lo define, digamos, el curso metafísicamente. Entonces ya esa definición de que el tiempo no existe, que es un gran truco, digamos que esa sería la definición metafísica. Pero como todo, en un segundo nivel, el Espíritu Santo lo va a reinterpretar. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él. O sea, el tiempo ya desde la perspectiva del segundo nivel, la reinterpretación que hace el Espíritu Santo es que el tiempo solamente es importante en la medida que lo usemos para sanar y perdonar en este mundo, para que cumplamos nuestra única función en este mundo, que es perdonar. Ese es el uso que debemos hacer del tiempo. Y que nada del mundo puede eximirte de esa responsabilidad, ¿no? Recordemos que hay que hay una lección, pero también a lo largo del curso nos dice que nuestra única responsabilidad o nuestra única función en este mundo es perdonar, es sanarnos. O sea, que nada en este mundo puede eximirte de esa responsabilidad de hacer un buen uso del tiempo. Hacer un buen uso del tiempo desde el Jesús o el Espíritu Santo es utilizarlo para sanar y perdonar. Entonces, esa es la reinterpretación que el curso hace del tiempo. Es ilusorio y la única función es que debemos aprender a usarlo para perdonar. Esa es nuestra función o nuestra responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación. O sea, cuando yo me inventé el tiempo, cuando yo creí separarme, cuando yo entré en el sueño de la separación, creí violar las leyes de Dios, que es la eternidad en este caso, y me inventé otra, que son las leyes del tiempo. Pero eso solamente puedo hacerlo en mi imaginación, pero no puedo eludir las leyes de Dios, o sea, la eternidad no la puedo eludir. En algún momento me voy a encontrar con ella. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. O sea, la eternidad es nuestra condición como espíritus inmortales. Eso es inviolable, eso no lo podemos cambiar. Nuestra naturaleza es la eternidad, no el tiempo.
Mientras creemos que vivimos en este mundo, pues vamos a creer que estamos sujetos al tiempo y el espacio y a sus leyes. Pero recordemos que el curso también nos dice que no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Y finalmente el papel del curso es ayudarnos a recordar lo que realmente somos. Y somos seres eternos, inmortales, ¿no? No sé si te quedó claro, Fanny. Sí, señor, gracias. Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Súper. Luz Marieta. No, bien, bien. Yo iba a preguntar, pero ya me la contestaste. Ah, perfecto, muy bien. Sí. Bueno, Gracias, entonces gracias. avancemos con el segundo párrafo de la introducción. ¿Quién nos ayuda con ella? Yo puedo leerlo, Oscar. Ah, bueno, gracias, Elida. Adelante. Dios no creó nada a excepción de ti, y nada a excepción de ti existe, pues tú formas parte de él. ¿Qué puede existir excepto él? Nada puede tener lugar aparte de él porque nada excepto él es real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente porque todo ha existido siempre. ¿Qué otra cosa puede alterarte salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti, porque es tu mente, perdón, la que determina tu percepción de ello. Muchas gracias, Elida. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo? Maestro, cuando dice tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para él, ¿me puede hablar sobre eso? Bueno, Bueno, en el curso siempre se nos va a decir que fuimos creados a semejanza de Dios, ¿no? En la Biblia se nos dice a imagen y semejanza. Hay muy al principio del texto, pues el curso juega con el tema de imagen, pero finalmente la descarta. Hace una reinterpretación de qué significaría ser imagen, pero pues básicamente es como para sacarla a un lado y ya a lo largo del curso de milagros siempre nos va a decir que hemos sido creados a semejanza del Padre. Y ser creado en semejanza del Padre es que tenemos los mismos poderes y los mismos atributos del Padre, que también es la capacidad de crear, ¿no? Así que, y también nos va a decir que solamente podemos crear en el cielo, no podemos crear en este mundo porque este mundo es una ilusión de separación. Entonces, no podemos, como las creaciones son reales, pues no podemos crear dentro de la ilusión. Lo único que podemos tener en este mundo son reflejos de la verdad o del amor o de la paz o de la dicha de Dios o de su grandeza. Pero nuestra condición de crear como el Padre lo podemos hacer cuando regresemos al Padre, ¿no? Pero nuestras creaciones que se han dado en el cielo, igual que nosotros, representan una aportación a Dios. O sea, contribuimos a la grandeza de Dios, porque en cierta manera es Dios mismo creando, ¿no? Pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente, porque todo ha existido siempre, ¿no? Todo ha existido siempre, o sea, no hay un principio y no hay un fin. Esa es la condición de la eternidad. Lo que se crea no cambia y por lo tanto no cambia la realidad de Dios o del cielo, no cambia la naturaleza nuestra como el Hijo de Dios, porque todo ha existido siempre. Entonces, en cierta manera, creamos dentro de la eternidad y esa creación dentro de la eternidad
digamos, no cambia la naturaleza de la eternidad. ¿Ves? Eso es lo que nos quiere decir con ello. ¿Alguien ¿Y más? cómo es ¿Alguien una, más? cómo Ah, es sí. una creación sí. en la eternidad, maestro? Perdone. Eso ya entraríamos en el terreno de la especulación, Taina. Hay unos pasajes del curso que dice que eso está más allá de nuestro alcance, porque estamos limitados por la percepción. Que solamente cuando tengamos la posibilidad de la revelación, que es casi como decir la iluminación en otras tradiciones, podremos, digamos, avisorar esa dimensión que para nosotros es inconcebible, ¿no? Entonces, entrar a decir cómo es o cómo se cree en la eternidad es difícil, pero sí hay unas cosas en las cuales se pueden deducir. No hay una brecha entre pensar y hacer. O sea, yo en este mundo digo, quiero hacer una mesa y pues obviamente que tengo que ir a comprar las tablas, las puntillas y el martillo, tener la imagen de la mesa y luego construirla, y eso tiene un tiempo y un proceso. En la eternidad, entre pensar y hacer, eso es instantáneo, sucede simultáneamente, que es una cosa que nos reitera mucho con el principio del dar y recibir. Dar y recibir son lo mismo y sucede simultáneamente en nuestra mente y en la eternidad. En este mundo creemos que entre el pensar y el hacer hay unas brechas. Entre el pecado, la culpa y el castigo creemos que hay una brecha de tiempo. Pecamos en el pasado, traemos al presente la culpa y estamos temiendo en el futuro el castigo. Por eso el tiempo aparece como una manera que se inventa el ego para evadir el castigo. Es una de las funciones que el ego le establece. En la eternidad, la comunicación es mental, no utilizan símbolos, ni palabras, ni nada de las cosas, sino que simplemente es una comunicación mental. Y es desde el amor y la gratitud, que es lo que nos dice también el canto de la oración. O sea, hay una serie de elementos que van apareciendo en el curso de milagros a lo largo del texto, de cómo sería la condición del cielo, de la eternidad, que todo es perfección, belleza, alegría, paz, dicha, plenitud, abundancia. Bueno, que lo abarcamos todo, que tenemos el acceso a un conocimiento que todo lo abarca, etcétera. Pero pues ya entrar en detalles, creo que se escapa a nuestras posibilidades y podríamos entrar fácilmente en el terreno de la especulación, a no ser que alguien no lo pueda decir. Gracias, maestro. Mm. ¿Alguien más? Y por eso también nos dice que la revelación es algo que se experimenta, pero que es muy difícil de escribir con palabras, ¿no? O sea, aquellos que han experimentado la revelación nos van a hablar sobre todo de un estado de una luz extraordinaria, de muy difícil descripción y de un gozo infinito, ¿no? Básicamente. Y como algo así como un espacio ilimitado, que no hay arriba, no hay abajo, no hay fondo, no hay centro, ¿no? Es como una sensación de una totalidad todo abarcante. Pero, pues, como les digo, solamente cuando logramos experimentar esos momentos de revelación o de éxtasis, como lo llaman en la tradición católica, o de iluminación, como en las tradiciones orientales, pues se intenta describir, pero es una experiencia que es muy difícil de describir
desde la perspectiva de este mundo. Bueno, ¿algo o alguien más? Nadie más. Entonces, aquí lo que nos está planteando vuelve el tema de la característica de Dios. Dios no creó nada a excepción de ti, o sea, solamente existe el Padre y el Hijo. Eso nos lo dice en varios pasajes del curso. Y nada a excepción de ti existe, o sea, nada a excepción al Hijo existe, pues forma parte de él, de Dios. O sea, el Hijo hace parte del Padre, es una extensión del Padre, no es algo separado del Padre, es una extensión del Padre, ¿no? ¿Y qué puede existir excepto que Él? O sea, ¿qué puede existir por fuera de Dios? Nada, ¿no? Nada puede tener lugar aparte de Él, o sea, de Dios. Nada puede tener lugar aparte de Dios porque nada excepto Dios es real. O sea, podemos cambiar la palabra Él, que aparece en el texto, por Dios. Nada puede tener lugar aparte de Él porque nada excepto Él es real, ¿no? Entonces, podemos perfectamente cambiar la palabra Él por Dios. Nada puede tener lugar aparte de Dios porque nada excepto a Dios es real. Y ahí entramos al tema de tus creaciones, que ya lo vimos, todo ha existido siempre. Pero luego viene el tema de la relación entre lo efímero, o sea, el tiempo y la eternidad. ¿Qué otra cosa puede trastornarte salvo lo efímero? O sea, solamente todos los pensamientos de culpa, miedo, ataque, todas las emociones, sentimientos que experimentamos en este mundo corresponden al tiempo, a lo efímero. Y eso sí que nos puede trastornar. O sea, todo conflicto de culpa, de miedo, de ataque, resentimiento, enfermedad, etcétera, eso me puede trastornar en este mundo. Y todo eso es efímero, es parte del tiempo, no de la eternidad. ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Así que cada vez que nosotros tengamos alguna cosa que nos trastorne en este mundo, alguna emoción, recordemos de que eso es efímero, que eso es parte del tiempo, pero recordemos que somos los hijos de la eternidad, porque somos los hijos de Dios. Por lo tanto, eso que parece trastornarme no es real y por lo tanto lo perdono, lo suelto, lo abandono. Luego nos dice, tu santa mente determina lo que ocurre. Y ahí está otra vez el tema de la responsabilidad con mi mente. Yo soy el responsable de mis experiencias porque soy el responsable de mi mente. Soy el responsable de mis pensamientos. Y por lo tanto, si yo tengo unos pensamientos gobernados por el ego, pues eso va a determinar lo que ocurre, lo que experimente. Si mis pensamientos han sido perdonados y son gobernados por el Espíritu Santo, eso va a determinar la experiencia que voy a tener. Y la oración 7 es absolutamente concluyente. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti. La respuesta a todas las experiencias que yo tenga van a depender de mí. O las asumo como víctima y le doy realidad al tiempo y a la culpa, o asumo mi responsabilidad de sanarme y de perdonarme, y entonces la respuesta será diferente, ¿no? Porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. O sea, está en mi mente esa percepción y yo puedo elegir cómo interpretar mis experiencias. Las interpreto desde el ego o las interpreto desde el perdón de la mano de Jesús y el Espíritu Santo. Y depende de cómo la interprete, va a depender en mi respuesta a cada situación y me va a conllevar a un determinado tipo de experiencia. Si lo hago desde el ego, voy a sentir dolor y me voy a sentir
víctima, y si lo hago del Espíritu Santo, es posible que también sienta el dolor, el sufrimiento, pero lo voy a perdonar y lo voy a sanar. Y asumo mi responsabilidad. ¿Nos queda claro eso? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 3 de esta introducción. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3? 3. Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues Él no duda de sí mismo, y lo que Él conoce se puede conocer porque no lo reserva solo para sí mismo. Te creó para sí mismo, pero te dio el poder de crear para ti mismo, a fin de que fueses como Él, con mayúscula. Por eso es por lo que tu mente es santa. ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? ¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Nada externo a tu voluntad te puede afectar, porque al estar en Dios lo abarcas todo. Cree esto y te darás cuenta de hasta qué punto todo depende de ti. Cuando tu paz mental se vea amenazada por algo, pregúntate, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? Acepta luego su decisión, que es ciertamente inmutable. Y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Dios nunca decidirá contra ti, pues si lo hiciese, estaría diciendo contra él mismo. Muchas gracias, Gaby. A ti. ¿Pregunta o comentarios sobre este párrafo 3 de la introducción? A mí me gusta la parte donde dice Dios no cambia, o me llama la atención, Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues Él no duda de sí mismo. Parece profunda, muy, muy hermosa. Así es, sí. Pero nos cuesta aceptarlo, ¿no? Absolutamente, sí, nos Cuesta cuesta. aceptarlo porque siempre nos consideramos que hemos ofendido a Dios y que somos pecadores y culpables, ¿no? Así es. Mm. Muy bien. ¿Alguien más sobre este párrafo 3? Bueno, entonces si nos damos cuenta, ya toda la introducción, no solamente este párrafo 3, sino toda la introducción de este capítulo que es los ídolos de la enfermedad, que abarca pues todo el capítulo 10 que apenas vamos a empezar a estudiar, nos va a introducir frente al tema de la enfermedad y los ídolos de la enfermedad, que finalmente nosotros somos los responsables de nuestras experiencias en la medida en que somos responsables de cómo interpretamos lo que sucede, de nuestros juicios, por decir algo, ¿no? Y nos va a decir que nada externo a nosotros nos puede hacer temer o amar porque no hay nada externo a nosotros.
O sea, todo acontece en nuestra mente y debemos asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestra mente y poder corregirla. Eso es básicamente, y nos lo está esta introducción es para trabajar un tema central que es la enfermedad y los siglos de la enfermedad. Entonces, y nos va a decir, nos va a plantear la relación entre el tiempo y la eternidad, recordándonos que el tiempo es del ego, la eternidad es de Dios, el tiempo es ilusorio, pero que lo podemos utilizar para poder aprender a sanar y perdonar, que esa sería nuestra única función, es lo que nos dice en los párrafos anteriores. Cuando nos dice, como nos recordó Gaby ahora, la primera oración de este párrafo, Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues no duda de sí mismo, se está ubicando desde la perspectiva de la eternidad. O sea, Dios en la eternidad, en su momento que nos creó, nos dotó de atributos semejantes a Él y Él no cambia de parecer. ¿Por qué? Porque no está sujeto al tiempo. Nosotros en el tiempo podemos tener emociones cambiantes. Yo por la mañana puedo estar triste y opaco y por la tarde puedo estar alegre y feliz y por la noche puedo estar enfermo o indispuesto, ¿no? O sea, en el tiempo podemos cambiarnos, ¿no? Pero Dios no cambia porque su naturaleza es la eternidad. Entonces lo que Él da ya lo dio y eso no está en duda, eso no está en cuestión. ¿Por qué? Porque Dios no se cuestiona a sí mismo. No, por eso no es ese Dios bíblico que quita lo que da. O sea, por ejemplo, en el Génesis bíblico, donde Dios crea el mundo y luego crea a Adán y luego crea a Eva y los sitúa en el paraíso y luego los expulsa del paraíso porque se comieron la fruta prohibida. Ese Dios es un Dios que cambia de parecer, ¿no? Frente a sus creaciones. Entonces después los ahoga en el diluvio universal o manda el fuego y destruye Sodoma y Gomorra o se pone otra vez furioso con la Torre de Babel y nos pone a hablar múltiples idiomas, etcétera. O sea, no es un Dios castigador que esté cambiando de opinión. El Dios del curso de milagros no tiene opuestos, es solo amor y el amor solamente sabe darse a mí mismo, no juzga, no condena, no ataca, solamente da y da amor, da su paz, da su bendición, su plenitud, su abundancia, su integridad, su dicha, etcétera, pero nunca va a cambiar de opinión. Eso solamente sucede en el tiempo. Y en el tiempo el ego crea un Dios hecho a su imagen y semejanza. Eso es lo que hacemos como ego en este mundo. Entonces creamos un Dios que tiene las características de un ser humano, que puede cambiar de opinión, que se disgusta. Entonces hablamos de la ira de Dios, la venganza de Dios, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en el caso del curso de milagros, es un Dios que es absolutamente perfecto, es absoluto, es eterno, es inmutable y no cambia, ¿no? Y entonces, y el conocimiento de Dios lo podemos conocer porque Dios no se lo reservó para sí mismo. O sea, ese conocimiento que Dios tiene de sí mismo también lo tiene el Hijo. Obviamente que en el reino, en la separación, renunciamos al conocimiento y asumimos el opuesto, que en este mundo es la percepción. Te creó para sí mismo, o sea, Dios nos creó para sí mismo, para su propia grandeza, pero te dio el poder de crear para ti mismo, o sea, no, Dios creó para sí mismo, se deleita creándose para sí mismo, pero el Hijo también puede crear para sí mismo y en esa forma también contribuye a la grandeza del Padre. O sea, te creó para sí mismo, pero te dio el poder de crear para ti mismo a fin de que fueras como Él, que fuéramos como Dios. Recuerde que el curso nos dice que
al Dios crearnos a su semejanza, tenemos todos los poderes de Dios, todas las facultades, todos los atributos, menos el de crearlo a Él. Por eso es por lo que tu mente es santa porque fue creada por la santidad y tiene los mismos atributos de la santidad. Eso es lo que nos cuesta creer porque tenemos muy interiorizada en nuestra mente colectiva la creencia del pecado original, la creencia que ofendimos a Dios y que Él nos va a castigar en el juicio final. Y luego, en las oraciones de 5 a 7, nos va a introducir el tema de la grandeza, que ya lo habíamos visto en la sesión anterior del capítulo anterior. ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? Obviamente que nada. ¿Y qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Esa es la voluntad del Hijo de Dios, del perfecto Hijo de Dios. Porque si es la aparente voluntad del ego, pues obviamente que es una voluntad de separación, ¿no? Y de conflicto, y de dolor y sufrimiento. Entonces aquí nos está diciendo, el Padre y el Hijo es lo mismo, ¿no? Y su grandeza y su voluntad es la misma. Nada externo a tu voluntad te puede afectar porque al estar en Dios lo abarcas todo. O sea, mi voluntad como perfecto Hijo de Dios hace que sea absolutamente invulnerable. ¿Por qué? Porque soy eterno, porque soy inmortal. Entonces nada me puede afectar porque estoy en la mente de Dios, como aparecía en un párrafo anterior, y lo abarco todo, lo conozco todo, por eso nada me puede afectar. Esa es la condición de la eternidad. Y nos va a decir, cree esto. Aquí se lo está diciendo a esta mente que está en el mundo, porque si es el Hijo de Dios que está en el cielo, pues no, ni siquiera hay que decirle, cree esto. Nos está diciendo a esta mente del Hijo de Dios que se cree separado en este mundo. Cree esto y te darás cuenta de hasta qué punto todo depende de ti. Todo depende de nuestra interpretación. Todo depende de que desarrollemos una percepción verdadera, correcta, y la logramos a través del perdón. Y luego nos enseña una técnica de perdón que vale la pena que también la apliquemos en algún momento, que es la que aparece en la oración 9. Cuando tu paz interior se ve amenazada por algo, pregúntate, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? O sea, si Dios me creó perfecto, invulnerable, valioso, pleno, amoroso, pacífico, dichoso, y algo me está afectando la paz interior, puedo decir, Dios cambió de parecer respecto a mí. Y obviamente tengo que concluir que no, que es mi percepción equivocada en este mundo la que me lleva a creer que mi paz ha sido alterada. Pero como eso es un error, como eso es falso, pues decido liberarme de esa idea, de esa creencia, soltarla, abandonarla, entregarla. Se la entrego al Espíritu Santo. Y si hago eso, acepta luego su decisión, que es ciertamente inmutable. O sea, ¿qué fue lo inmutable? Pues que Dios me creó eterno y que todos los atributos que Dios me dio no han cambiado ni van a cambiar. Y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo algo que ha afectado mi paz interior en algún momento y me pregunto, ¿ha cambiado el Dios de parecer con respecto a mí? Pues voy a decir, no, Dios no ha cambiado respecto a mí. Para Dios sigo siendo su perfecto y santo Hijo. Por lo tanto, lo que decido es cambiar de parecer respecto a esa creencia que ha afectado mi paz. Y eso es lo que hago con el perdón. Y concluye en el 11, Dios nunca decidirá contra ti. ¿Y por qué no? Porque pues somos su hijo y lo único que él sabe dar es amor, no sabe dar nada más, porque es un amor pleno y total. Entonces, Dios nunca decidirá contra ti, pues si lo hiciera, estaría decidiendo contra sí mismo. ¿Por qué? Porque yo soy parte del Padre.
el Padre y el Hijo son uno, no son dos entes separados. Por lo tanto, si Dios decidiera contra mí, es como si estuviera atacándose a sí mismo. Y ese es un imposible metafísico, porque es un Dios que no tiene opuestos. Es amor y nada más que amor, paz y nada más que paz, dicha y nada más que dicha, eternidad y nada más que eternidad, o sea, no tiene opuestos. Así que sería metafísicamente un imposible.